Tomás y Elisa estaban llenos de sueños. Un nuevo hogar les esperaba. La vieja mansión se alzaba en una colina, dominando el pueblo. Era imponente, sí, pero llena de potencial. Desestimaron los rumores sobre la mansión. Tontas supersticiones, pensaron. El amor lo conquista todo, incluso el miedo. Pero la mansión guardaba secretos. Secretos oscuros y terribles. La mansión estaba situada junto a un antiguo cementerio. Lápidas desgastadas se inclinaban, olvidadas. Elisa sentía un escalofrío cada vez que veía el cementerio. Tomás se reía de sus miedos. Estaba decidido a hacer su vida perfecta en la mansión. Pasaron sus primeros días desempacando. Cada habitación estaba llena de sombras. Los habitantes del pueblo eran cautelosos. Evitaban la mansión. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y miedo cuando veían a Tomás y Elisa. Se contaban viejas historias en voz baja. Historias de una familia asesinada entre esas paredes. Sus espíritus inquietos y vengativos. Tomás desestimó las historias como folclore. Se negaba a dejar que envenenaran su felicidad. Elisa, sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de temor. Empezó a ver cosas entre las sombras, fugaces atisbos de movimiento, puntos fríos en ciertas habitaciones. Tomás la tranquilizó. «Es el viento», dijo. La casa era vieja, con corrientes de aire. Se negaba a creer. Una noche, durante la cena, las velas parpadearon. Una brisa fría recorrió el comedor. El aire se volvió pesado, opresivo. Elisa jadeó, dejando caer su tenedor. Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Supo, en ese momento, que no estaban solos. Algo estaba en la casa con ellos. Intentó mantener la calma. Le dijo a Elisa que solo era el viento. Apagó las velas y se trasladaron a la sala de estar. Pero la sensación de inquietud persistía. Las sombras parecían bailar a la luz del fuego. Elisa se acurrucó junto a Tomás. Él la abrazó con fuerza, tratando de ignorar el miedo que le corroía las entrañas. La tormenta azotó de repente, con violencia. La lluvia golpeaba las ventanas. El viento aullaba como un alma en pena. Los truenos sacudían los cimientos mismos de la mansión. Dentro, Tomás y Elisa se acurrucaron junto a la chimenea. Se fue la luz, sumiéndolos en la oscuridad. El miedo era ahora algo vivo, que se enroscaba a su alrededor. Los relámpagos iluminaban el cementerio exterior. El viejo roble se balanceaba, sus ramas arañando el cielo. Las lápidas parecían brillar con una luz fantasmal. Elisa escondió el rostro en el pecho de Tomás. Él la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Pero su propia voz temblaba de terror. La tormenta se enfurecía, reflejando la agitación dentro de la mansión. Los gemidos se hicieron más fuertes, unidos a otras voces, un coro de condenados. Tomás se arrastró hacia la ventana, escudriñó a través del cristal empañado por la lluvia. Su sangre se heló. Unas figuras emergían del cementerio. Se dirigían hacia la mansión. Lentamente al principio, luego con velocidad creciente. No eran humanos. Su carne estaba podrida. Sus ojos brillaban con una luz impía. Zombies. Las historias eran ciertas. El pánico se apoderó de Tomás. Corrió hacia Elisa. Tenían que salir. ¡Ahora! Pero los zombies ya estaban en la puerta principal. Sus gemidos se convirtieron en gruñidos guturales mientras arañaban la madera. La mansión ya no era un hogar, era una tumba. Tomás agarró la mano de Elisa. Corrieron a través de la mansión, el sonido de la horda de zombies resonando detrás de ellos. Cada habitación era como un laberinto, llena de sombras y secretos susurrantes. El pánico se apoderó de Elisa. Tropezó, su respiración se convirtió en jadeos irregulares. Tomás tiró de ella, instándola a seguir adelante. Tenían que encontrar el túnel.
Era su única esperanza. Llegaron a la biblioteca. El olor a libros en descomposición llenaba el aire. Las motas de polvo danzaban a la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana. Tomás recorrió las estanterías con la mirada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Dónde estaba la entrada? Recordó un detalle de la historia. Una palanca oculta detrás de un libro específico. ¿Pero cuál? Pasó los dedos por los lomos de los libros. Después de lo que pareció una eternidad, vieron una tenue luz al frente. La esperanza los invadió. Tropezaron hacia ella, con el cuerpo dolorido y los pulmones en llamas. La luz se hizo más brillante a medida que se acercaban. Finalmente, emergieron del túnel. Estaban fuera, rodeados de árboles. La tormenta había pasado. El aire era fresco y húmedo. Habían escapado. Se desplomaron sobre la tierra blanda, jadeando en busca de aire. Estaban libres de la mansión y sus horrores. Pero la experiencia los había cambiado. Ya no eran la pareja despreocupada que había llegado a la mansión. Tomás y Elisa abandonaron el pueblo a la mañana siguiente. Nunca miraron atrás. La mansión se alzaba en la colina, un centinela silencioso que dominaba el pueblo. Permaneció vacía, un testimonio de los horrores que habían ocurrido entre sus muros. Los lugareños la evitaban, sus susurros la seguían como una maldición. La mansión se convirtió en leyenda. A los niños se les decía que se mantuvieran alejados. Se decía que en las noches de tormenta aún se podían oír los gemidos de los muertos que emanaban del cementerio. Y a veces, cuando la luna estaba llena, se podían ver figuras sombrías en las ventanas de la mansión. Los fantasmas de Tomás y Elisa, atrapados para siempre por su aterradora experiencia. Pero la verdad era mucho más aterradora. La mansión no estaba embrujada por los fantasmas del pasado. La mansión permaneció abandonada, un monumento en decadencia al miedo y la desesperación. Sus ventanas estaban oscuras, como los ojos de un depredador al acecho. Sus puertas se abrían y cerraban crujiendo con el viento, como invitando a entrar a las almas desprevenidas. Pero nadie se atrevía a acercarse. Ya no. Los habitantes del pueblo mantenían las distancias. Sus susurros se convertían en leyendas que se transmitían de generación en generación. La mansión en la colina se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de sus vidas. Un recordatorio de que es mejor dejar algunas cosas sin tocar. Los años se convirtieron en décadas. La mansión permaneció intacta, siendo reclamada lentamente por la naturaleza. Las enredaderas trepaban por sus muros como manos que se aferraban. Las verjas de hierro se oxidaron, sus goznes gimiendo bajo el peso del tiempo. Y así, la mansión en la colina permaneció. Un recordatorio inquietante de la noche en que los muertos caminaron. Un lugar de sombras y susurros, donde el miedo persistía como el olor a podredumbre. Su historia se convirtió en un relato de advertencia, susurrado alrededor de fogatas y reuniones nocturnas. Una advertencia para aquellos que se atrevían a tentar al destino. La leyenda de la mansión embrujada pervivió, un escalofriante recordatorio de que la línea entre los vivos y los muertos es muy delgada. Y a veces, cuando la noche es oscura y el viento susurra entre los árboles, esa línea desaparece por completo, dejando solo terror a su paso. La mansión, que una vez fue símbolo de esperanza y nuevos comienzos, se había convertido en un faro de miedo, un monumento a la oscuridad que reside en el corazón de la humanidad. Se alzaba sola, en las afueras del pueblo, un recordatorio constante de que es mejor dejar algunas puertas cerradas, porque algunos secretos son demasiado terribles para ser descubiertos.